Entonces, estaba aquí, ¿no?, explicando un poco la distribución y esta agregación de agroecosistemas, ¿cierto? En azul, hasta ahí quedé, ¿no? Hasta el azul. ¿O hasta ahí me escucharon? ¿Hasta dónde Hasta se... el azul, creo, profe. Ya, ya. Entonces, en azul están estos sistemas que son denominados como valle reserva, es decir, con sistema de riego y con un alto alto componente energético, es decir, una necesidad de un alto componente energético. Estamos hablando de muchas más pasadas de tractor, muchas más prácticas y estrategias, a diferencia de el Valle Premium, que tenía un manejo característico producto de esta calidad o de esta intención que tenían de imprimirle a la uva una calidad de premio, es decir, muchos menos manejos, mucha menor carga frutal también, con los efectos que implica la carga frutal en las plantas, ¿cierto? Hablamos de sistemas vitícolas. Entonces, había ahí un manejo diferenciado y que en la práctica se diferenciaban en costos anuales, en precios pagados por uva, ¿cierto? Y que de alguna forma lo hacían separarse un poco del resto y que están ahí en color verde, en el mapa, ¿cierto? Ahí está desde Padre Hurtado, región metropolitana, hasta San Nicolás, que hoy día sería la 17ª región, que en ese entonces era parte de la octava, ¿cierto? Entonces, tomamos esta problemática y ahí por eso la diferencia entre los grupos, ¿cierto? Nos juntamos en Cauquenes, en Talca y en Curicó, intentando agrupar tres, tres zonas de problemática, ¿cierto? Y en Curicó, por ejemplo, lo realizado el 6 de enero del 2012, eh, ellos comenzaban, era una dinámica de toda una mañana o toda una tarde, habían secciones dentro de esta tarde, de esta reunión. Primero comenzábamos con explicándoles las problemáticas, explicando un poco esto de los procesos ecológicos, cómo podían resolverse con otras experiencias, ¿cierto? Y ellos, después de un poco de esta ilustración, de estas herramientas de preámbulo, que podríamos decir, ellos comienzan ya la discusión, después de varias dinámicas de pasar la palabra, de circular la palabra, ellos van soltando también un poco, rompiendo estas estructuras que hay en los grupos humanos, ¿no? Respecto a manifestarse. Entonces, ahí comienza también a enriquecerse la discusión y la problematización conjunta de este grupo. Entonces, ahí comienzan ellos a identificar, cada persona se le da una tarjetita, un lápiz, y va escribiendo para ellos y explicando también al grupo cuál para él sería la problemática más importante que aqueja a su sistema. Y luego de eso, después de explicar por qué a su sistema, la compartían con el grupo. Después de que cada persona ha agregado una o dos problemáticas, dos tarjetitas, ocurre un proceso de discusión y de arreglo. Es decir, fíjense, esto fue en Cauquenes, esto es en Curicó, en Cauquenes y en Talca. La estructura, el arreglo de las problemáticas es distinto. Sin embargo, las problemáticas identificadas eran bastante parecidas. Lo que ocurrió en Curicó es que ellos eh, estructuraron en 4 niveles, donde en el 1, el más importante, el de arriba, ponían ellos, el control de maleza, el diseño predial y la falta de agua era lo más problemático, pasando por la adquisición de fertilizantes, de fertilización y disponibilidad, adquisición y disponibilidad, disminución de rendimientos, en el nivel 3 los costos de certificación y en el nivel 4 las enfermedades de la madera arañita. Eso era lo que en Curicó entendían como jerarquización de la problematización. En Cauquenes hubo una estructura mucho más vertical y básicamente poniendo en primera opción el diseño predial, luego avanzando a la disponibilidad de agua, la obtención de fertilidad de suelo, el control de maleza, la diferencia o la no existencia en ese entonces por los precios de uva pagados, los control de helada, hasta llegar a la falta de información, ¿cierto? Y una ausencia de personas preparadas para trabajar en estos sistemas orgánicos, ecológicos, como quisiéramos llamar, pero las problemáticas son bastante parecidas. Fíjense ahí, otra estructura con 5 niveles jerárquicos y disponibilidad de insumos, disponibilidad de mano de obra, altos costos de certificación, acceso oportuno, reducción de productividad, por mencionar lo que ellos
pusieron ahí como lo más problemático de su sistema. Luego hicimos una priorización, fíjense, todas las problemáticas están ahí, 20 problemáticas distintas y ellos fueron, o nosotros intentamos sacar una votación en cada lugar donde se realizó. Fíjense entonces, mano de obra capacitada en Cauquenes, mano de obra disponible, falta de información de insumos, control de malezas, plagas, ¿cierto? Los más votados. Y en Curicó, los más votados serían control de plagas, enfermedad de la madera, y en Talca sería acceso a mercados, disminución del rendimiento. Y cómo ahí podrían cambiar la priorización, ¿cierto? Entonces, atendiendo que hay una diversidad una diversidad de problemáticas, nosotros asociamos, o las más votadas, que fueron estas que están acá a la izquierda, las asociamos a un principio, que eran los principios agroecológicos que les he mostrado anteriormente, y otros que fuimos también identificando en la literatura, ¿cierto? Nos vemos, que esté bien. Entonces, lo que hacíamos era vincular principio, indicador, subindicador, con un indicador como una medida que nos permite visualizar o evaluar, caracterizar una situación y en el tiempo monitorear esta misma situación. Entonces los indicadores nos permiten nos permiten esta posibilidad de caracterizar y mirar en el tiempo cómo ha ido esta performance, cómo ha ido la dinámica del sistema agrícola y este indicador específico. Vamos a dar algunos ejemplos. Y los subindicadores como básicamente un conjunto de subindicadores que conforman el indicador, ¿cierto? Y hablamos de rangos de evaluaciones para cada subindicador de 1 a 5, siendo 1 el menos agroecológico y 5 el valor más agroecológico, como esta situación idónea o que potencialmente buscamos, según literatura, según prácticas, teoría y praxis, alcanzar agroecológicamente, ¿cierto? Entonces teníamos esta planilla donde podíamos vincular, por ejemplo, el principio agroecológico de regulación biótica, ¿cierto? Que se asociaba al indicador manejo de plantas arbences o malezas y al manejo de plagas y enfermedades. Luego estos se iban conformando por dos. El control de maleza o el manejo de plantas arbences está determinado por el número de control de plantas arbences y las estrategias. Dos subindicadores para decir cómo está efectivamente el control de plantas arbences. ¿Cuántas veces estoy pasando, hablamos de sistemas vitícolas, por la sobrilera, ¿cierto? Con una raspa manual, con una raspa mecánica, como sea. ¿Cuántas veces estoy pasando en la temporada? Y luego, ¿cuántas estrategias estoy utilizando, ¿cierto? Si tengo solo una estrategia, mis posibilidades de control o de regulación son menores que si yo tuviera 2 o 3 o más estrategias, ¿cierto? Eso creería que también ocurre en muchos lugares. Hablamos siempre de esto, de diversificar la canasta, ¿cierto? Ocurre también en el manejo. Y así distintos principios que se iban asociando a indicadores agroecológicos, a formas de medición, así si se fijan ahí, y a unidades de medición. Por ejemplo, las formas de medición, en el caso del principio agroecológico, diversificación y rediseño predial, que había sido la problemática casi más mencionada, como el rediseño predial, como que sus sistemas agrícolas en el 2005, y cuando se comenzaba este boom de producción orgánica, no estaban preparados, porque básicamente los sistemas eran súper intensivos, los tractores que se necesitaban, que requerían de algún requerimiento específico, por supuesto, no tenían esas maquinarias, no tenían algunas, por ejemplo, para hacer rastraje en trilera, para hacer deshierve en trilera, para hacer segado, por dar algunos ejemplos, ¿cierto? Y no tenían, o era tan intensivo que no tenían espacio a algunos refugios, algunas unidades biológicas que podían servir como hábitat, zonas de hábitat para mejorar las funciones ecológicas de control biológico. Y ahí entonces poníamos los subindicadores, el número de parches, es decir, cómo entendíamos la diversificación de usos de suelo a nivel predial y cómo esta diversificación de usos de suelo podría brindarlo una luz, una idea de cómo ha ido avanzando también este tránsito
de los sistemas. Los corredores biológicos, si es que tenían estas unidades biológicas que dan un soporte a los sistemas agrícolas, pueden ser zonas riparias, es decir, zonas que están circundando algunos cuerpos de agua o zonas de bosque que pueda tener algún parche de bosque, algún parche de área natural, ¿cierto? Que esté ahí, que no se intervenga por los agricultores y agricultoras, lo podemos considerar corredor biológico, porque además permite el tránsito de algunas especies que puedan ser de interés. Vamos a considerar los corredores biológicos, las conectividades espaciales, es decir, si estos corredores biológicos, estas estructuras biológicas que se reparten por el predio, están conectadas de alguna forma y permiten este tránsito hipotético, o las franjas de flores, que podían ser estrategias que se incluían entre la hilera para incorporar este componente de biodiversidad, de refugio, de dar polen, néctar a insectos que podían tener un beneficio después en el control natural de plagas como arañitas, como chanchitos, que han sido históricamente problemáticos en vide. ¿Cierto? Entonces, cuando hablábamos de identificar un predio, nosotros íbamos y en ese entonces, con menos herramientas que hoy, ocupábamos Google Earth y no QGIS o sistemas de información geográfica mucho más desarrollados como hoy, pero podíamos tener el predio, el polígono, la delimitación administrativa, marcábamos en amarillo lo que podía ser algún corredor dentro del predio. Fíjense aquí, lo interesante es que el predio era solo esto que está marcado en rojo, pero alrededor, este es el predio de don Rafael Espinosa, que está ubicado en Pencahue, en una zona de secano costero, ¿cierto? Y que lo que circunda era un tremendo buffer biológico de secano, donde hay algunas formaciones vegetales súper interesantes, ¿cierto? Para la conservación de la biodiversidad y luego para el refugio de algunos insectos también que puedan tener algún servicio de regulación natural. Pero al interior de su predio solo había lo que en amarillo marcaba. Entonces su indicador de corredores biológicos era bajísimo. Pero las conexiones, todo lo que está alrededor y que de alguna forma nosotros en esa investigación no lográbamos dimensionar, era muy potente. Es decir, ese predio salía, a diferencia de otros, con 2 o 3 aplicaciones contra el control de arañita. A diferencia de otros predios que también hacen viticultura orgánica y tenían que hacer 12 aplicaciones, los que, por ejemplo, estaban en viñedos de sector reserva, de aplicaciones contra la arañita. Entonces había un componente bionatural de paisaje que subsidiaba también en muchas situaciones a estos sistemas. También hablábamos de cabeceras, ¿cierto? De cómo a través de las cabeceras podíamos diversificar las vides o los sistemas agrícolas, como intentando mantener ahí en las cabeceras refugio con especies nativas como chupallas, coyihuau, bautro, también con cultivos de cobertura como o cover crop. Estas son ya experiencias mucho más recientes, pero en ese entonces ya se utilizaban los cover crop, producto de esta transferencia tecnológica que ha existido siempre entre Sudáfrica, California y el Mediterráneo, ¿cierto? Y entonces lográbamos tener estas unidades de medición, por ejemplo, la optimización de flujo de nutrientes, la medíamos a través de a través de las lombrices, que son un muy buen indicador de la biología del suelo, los grados de compactación, los contenidos de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, rendimiento, como un set de subindicadores que se podían estar asociados a estas problemáticas de optimización, flujo de nutrientes y agua, ¿cierto? La salud del suelo entendido en una tridimensionalidad, ¿cierto? Biológico, físico y mecánico. Si no está biológico y si lo físico y lo mecánico no permite que haya una expresión mayor de biológico, hay un feedback entre estas 3 dimensiones, ¿cierto? Y lo ponemos así. En este caso, la de la derecha es una lombriz de tipo anésica, ¿cierto? Trabajábamos las funciones ecológicas de las lombrices, donde identificábamos 3 funciones: epígeas, endógenas y anésicas, ¿cierto? Se los dejo ahí para que quien quiera profundizar.
Hablábamos de la estrategia y cómo estos efectos de manejo de suelo podían tener una relación con la población de lombrices encontradas, ¿cierto? Estas son viñedos de rulo donde el manejo era completamente distinto, no hay uso de tractores, no hay uso de riego, entonces, y son plantas, si se fijan, de más de 70 años. Entonces hablamos de un patrón o de raíces súper profundas y que se abastecen solo con el agua caída en el año. ¿Ya? Ahí estamos haciendo los muestreos de suelo, hacíamos calicatas y hablábamos entonces de esta experiencia de epigia, endogia y anésica con diferentes formas de penetración o de profundización en el suelo y por supuesto con diferentes mejoras al suelo. Las anésicas, que fueron las que pudimos encontrar en los suelos donde no había riego, donde no había tractor, eran principalmente las que permitían que se metiera agua y oxígeno y además movilizaban nutrientes desde la primera fracción hacia los lugares donde estaban las raíces, lo que generaban tremendos beneficios a esos viñateros. Ahí vemos el largo de una lombriz anésica, eran tremendos cordones así de lombriz que no encontramos tampoco en ningún viñedo de reserva eh, premium por el alto nivel de pasada de tractor que tenían, ¿cierto? Entonces ahí íbamos construyendo indicadores para luego avanzar, ¿cierto? Durante 2 años en las prácticas, nosotros íbamos mostrando talleres durante un año, esto duró 2 años, entonces medimos al inicio y al final cada una de las prácticas que hicimos, estos indicadores. Entonces tuvimos básicamente una evaluación de cuánto avanzamos producto de este espacio de aprendizaje que permitió el proyecto. ¿Cierto? Estas otras son valles reservas, si se fijan, son predios mucho más grandes y con corredores biológicos más marcados porque ellos habían plantado en los contornos, habían algunos intentado ya, tenían, esto es los Guañiles donde hablaba Ricardo, donde hay cerezos, apicultura, hortalizas, viñedos, ¿cierto? Hay un restaurante ecológico, tenían ellos ya un trabajo mucho más grande desarrollado o en más tiempo. También está Osfeld, que está a la altura de Padre Hurtado, y donde tenían un refugio o un componente de bosque, de montaña grandísimo. Todo lo que está desde en la segunda imagen en amarillo hacia atrás, aquí, a ver, aquí, ahí todo eso es bosque, 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 y estos son pequeños corredores biológicos, más bien grandes porque se ven pequeños acá, pero con una larga extensión que distribuían a través de de los plots o de los cuarteles, como se dice en Viña, ¿cierto? Y ponían ahí una especie de respaldo biótico. Lo que íbamos nosotros y ellos también completaban eran estas encuestas donde ellos mismos se evaluaban o evaluaban estas, estos indicadores que nosotros les presentábamos como para ir un poco conociendo la dinámica de los sistemas. Ahí estábamos con las personas conociendo las lombrices, tamizándolas, las pesábamos juntos, le explicábamos también un poco las funciones, hablábamos de poda, de manejos, con estas personas, esto es costa interior, en Loncomilla, la diferencia de las lombrices, donde, por ejemplo, estas que están acá, si se ven, tienen un grosor mucho más grande, un tamaño mucho más grande, a diferencia de esta, donde el sistema de aradura era mucho más intensivo y por ende afectaban a la biología y a la dinámica de las lombrices, ¿cierto? Haciendo que las poblaciones fueran menores y mucho con poblaciones más pequeñas también en cuanto a la densidad, ¿cierto? Que pueden tener de las lombrices. Estos son valles premium, donde el nivel de pasada era muchísimo. Fíjense ahí, hay 3 gramos de lombrices, esto es en Viña de Martino, y también, también ubicado en otros lugares. Fíjense lo que era estar en De Martino con poblaciones, por ende también las regulaciones y las necesidades de ellos eran otras. Básicamente hacer agricultura limpia porque las problemáticas ya en esa zona con las comunidades son álgidas, entonces estaban intentando ya
incorporar que esta gente trabajase aquí, estaban mirando la agricultura desde otra, ya, a pesar de producir vinos de alta gama y todo eso, estaban intentando incorporar mejoras sociales que eran en ese entonces bastante interesantes. Para luego ya llegar a estas gráficas, que son unas gráficas, después de los indicadores, después de esta evaluación, hay que evaluar, ¿cierto? Y lo que podíamos hacer nosotros éramos estas gráficas de Ameba, donde poníamos los indicadores, funcionalidad de predio, fertilidad físico-química, productividad, manejo de maleza, para cada grupo, en este caso secano, en una línea continua, la primera temporada o la evaluación al inicio de la primera temporada y en línea punteada está el mismo grupo, ¿cierto? Pero después del terminado el programa. Entonces ahí hay un avance o un retroceso en algunos indicadores que eran interesantes de mostrar, como una forma también de explicar en una sola gráfica, fíjense todo lo que hay ahí, o sea, todos los indicadores eran 27 subindicadores que nosotros después los sintetizábamos en una plana, sabiendo que hay unidades distintas, que hay medidas, ¿cierto? Y formas distintas de evaluar, algunas que eran cualitativas y otras cuantitativas, entonces uníamos y estandarizábamos toda esta información, lo hacíamos adimensional y lo poníamos en esta gráfica de Ameba o gráfica radial, ¿cierto? Que nos va mostrando, como les decía al inicio, de 1 a 5, cuál sería esta situación ideal o cuál sería esta situación que no buscamos. Básicamente lo que ocurrió ahí es que en ese entonces el secano tenía un margen bruto, es decir, un margen al final del ciclo agrícola bajo, y lo que mejoró en ese entonces a un nivel 2 o 3 casi, ¿cierto? Ahí, por ahí en amarillo, por acá, ¿cierto? Y como en algunos bajó también, como el monitoreo de pestes, los insumos se mantuvieron, ¿cierto? Y así hubieron distintos avances en distintos indicadores agroecológicos. Algunos aprendizajes, ¿cierto? También que logramos tener en este ejercicio, básicamente, cómo aumentaban las lombrices producto de estas mejoras en la estrategia de manejo de uso de suelo, con un componente tridimensional y mucho más dinámico, y no un ente que meramente recibe al cual metemos y sacamos, básicamente, ¿cierto? Una mejora también en la producción, producto de esta estrategia, ¿cierto? Ahí vemos en morado arriba las lombrices para el general, ¿cierto? Es decir, subimos en la primera evaluación de 35 a 42, en promedio 42 gramos por metro cuadrado para los 28 predios, ¿cierto? Ahí metimos todo. Y a la derecha está la diferencia por grupo, ¿cierto? De lombrices por valles, es decir, costa interior, antes y después, en achurado, ¿cierto? Antes y después, con el número de sistemas agrícolas. Hubo una alza en la mayoría de los grupos, ¿cierto? En todos hubo una alza, lo que no hubo o no existieron diferencias estadísticas como para robustecer estas diferencias que nosotros visualizamos, pues había también una alta dispersión de los datos, a pesar de que había una alta dispersión de los datos, lo que no nos permitió digamos, representar una diferencia significativa estadísticamente. Donde sí hubieron estadísticas significativas fue en la producción, el mismo gráfico aquí abajito, ahí, no sé dónde se fue, aquí, ahí. Aquí, ¿cierto? La media y la desviación estándar, pasamos de 6,1 a 8 toneladas en general, y hubieron diferencias significativas en costa interior y en valle reserva, están marcadas ahí con asterisco, donde se pasaron de 4, entre 5 a 6,2 toneladas por hectárea, y en reserva se pasó de 9 toneladas por hectárea a 11,5 aproximadamente, ¿cierto? Y en Valle Premium y en Secano no hubieron diferencias significativas, a pesar de que se visualizan en la media algunas diferencias, ¿cierto? Además de eso, también incorporamos un software de autoevaluación, que creería yo que era algo que en ese entonces no fue muy bien entendido, que era que las personas incorporaran esta información a un software
Y ese mismo software les daba esta misma gráfica y estos niveles en relación al referente, a esta condición óptima que nosotros planteábamos y también a su grupo. Entonces ellos permitían saber cómo estaban en relación al ideal y al promedio del grupo. Entonces habían tres condiciones ideales y generábamos un ranking. Y gráficas parecidas también en este software. No tuvo tanto éxito porque en ese entonces, en ese entonces y hoy había una brecha tecnológica importante y en el campo sigue estando esa brecha tecnológica, ¿no? Entonces también un poco nos hizo reflexionar respecto a las herramientas tecnológicas, pero claro, el proyecto en ese entonces lo permitió y lo sacamos adelante igual. Entonces, digamos, para terminar el caso de estudio, podríamos decir que existen hoy más mejores herramientas para la evaluación, ¿cierto? Que hay una gestión y una autoevaluación en grupo que puede traer muchísimos beneficios, producto de estas interacciones sociales que intentamos rescatar y también muchísimo mejor si es que estas son pensadas en naturaleza o en soluciones basadas en la naturaleza. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora? Hasta ahora eh, me quedan una experiencia más. Ay, se fue. Profe, los sectores que usted estaba comparando, el sector de la costa, premium y, y los otros dos que me faltan, eh, ¿tenían la misma especie involucrada en planta o no? Más que nada como para comparar el tema de la presencia de lombrices y tiene relación con el tipo de cultivo que tenga. Claro, había diversidad de variedades. Ah, vale. Sí, había diversidad de variedades. Intentábamos en Carmener, había algunos Malbec plantados también. Y en el secano, las empresas que estaban haciendo ahí estaban haciendo reinjerto con otras variedades como Garnacha, Cariñán, que son variedades en el 2012 que hoy día están un poquito más conocidas esas. Pero sí, y las clásicas Carmener, Merlot, que se dan más en el Valle Reserva, ¿no? Que son como de otra categoría. Sí, había diversidad de variedades. Y había diversidad de entornos, o sea, entendiendo lo que implica, sabiendo que hay una diversidad gigante de realidades. Entendiendo eso, o sea, lo asumimos en agroecología, ¿cierto? Sí, sí, gracias. Ricardo, ¿cómo estamos con el tiempo? Voy a intentar hacerlo rapidísimo lo que nos queda. Creo que quedan 15 minutos. 15 minutos ya, ok, voy rápido. Ujú. Bueno, este segundo caso de estudio, investigación participativa, esto fue desarrollado en la región de Los Ríos con un grupo de pequeñas fincas. Esta es otra dimensión, es solo agricultura de subsistencia en la mayoría de los casos, 25 personas que hacen agricultura de subsistencia y que sus excedentes los están comercializando en algunas ferias, en algunas tiendas especializadas, como les mencionaba, en algunos de estos canales identificados en el estudio que también le hice mención anterior de canales de comercialización, ¿ya? Ahí tuvimos apoyo de algunas de estas entidades de la región de Los Ríos, en este caso de la Corporación de Desarrollo Productivo en la región de Los Ríos, de la Sociedad Científica Latinoamericana, del cual soy parte, y del programa Vino Cambio Climático de la Universidad Austral de Chile, donde también soy miembro. Entonces,
esto lo quisiera pasar, básicamente que agroecología nos da teoría práctica y herramientas, movimientos, ¿cierto?, para analizar y evaluar los agroecosistemas. Sin embargo, ha habido un incremento, y no hoy, digamos, estamos hablando de las metodologías participativas para transformar, quizás habría que ser bien honesto y tendríamos que ir a las, porque muchas de estas están inspiradas, de estas metodologías participativas están inspiradas en los trabajos de Paulo Freire. Se los dejo ahí para que si es que alguien quisiera profundizar en estas temáticas, van a encontrar una biblioteca muy, muy abultada de textos que hablan de metodologías participativas, influenciadas principalmente por la corriente Paulo Freire, que fue un investigador brasilero que entre el 50, 60 y 70 de alguna forma puso bases para lo que entendemos como estas metodologías participativas, ¿ya? Las herramientas participativas, como hay varias, ¿cierto? Hay niveles también, nosotros intentamos trabajar con la investigación-acción participativa como este enfoque metodológico para colaborar con las comunidades locales, ¿cierto? Que nos permite avanzar en la reestructuración de los flujos físicos, las economías, la información que apoyan la agricultura local como un medio para lograr una mayor autonomía y autogestión, básicamente, de los sistemas agrícolas y de las personas que administran, ¿cierto?, estos sistemas agrícolas. En ese entonces, la región de los ríos sigue siendo reconocida por su tradición agrícola y forestal, ¿cierto?, aportando o siendo una región que aporta muchísimo a lo forestal, en lo agrícola también, pero no básicamente en estos subsectores hortaliceros donde este no ha sido tan desarrollado, primero por las condiciones climáticas y también luego por las políticas agrarias que han ido un poco en desmedro de este subsector ahí olvidado casi, ¿no? La región presenta un exquisito valor ecológico, o sea, hay una diversidad de diversidad y endemismo nativo reconocido. La agricultura orgánica estaba medianamente desarrollada en ese entonces, sigue estando ahí medianamente desarrollada, hay pequeñas fincas que están certificadas orgánicas, ¿cierto? Que son fincas familiares y el gran porcentaje de las 317 que en ese entonces existían eran frutales menores que se destinaban a exportación. Sin embargo, desde el 2015 hasta hoy han habido distintas iniciativas y también fomento a la producción hortícola orgánica en la región y de eso nosotros nos empapamos un poco y trabajamos este proyecto, esta investigación. Básicamente aquí mostramos en morado y en verde, en puntitos verdes, están los 25 productores o productoras. Aquí hay algunas imágenes de cómo eran en ese entonces los sistemas. Ella es la señora Isolina, que nos muestra sus invernaderos hortaliceros y los cultivos que ella hacía en rotación. En la imagen del medio, y la señora Isolina estaba por acá, a la altura del Lanco, en estos puntitos verdes. Fíjense, toda esta es la región en morado de los ríos y ahí teníamos una dispersión de también bastante importante, o sea, la situación de las personas que hacían acá en Valdivia, a los que hacían en Payaco y a los que hacían en Lanco, era bastante distinta por el tipo de suelo, por las condiciones orográficas, por las condiciones agroclimáticas, ¿cierto? En general, las realidades eran bastante distintas. Entonces, en agroecología, para hablar de investigación, asumimos diversidades. Sabemos que no hay unos iguales a otros si hablamos de agroecosistemas, ¿cierto? Hay estructuras, funciones que distinguen a un sistema de otro. Por más que intentemos replicar copias de unas cosas de otras, la naturaleza se esfuerza y tiene todo el poder para diversificar todas las experiencias. Entonces nosotros trabajamos en esta diversidad de 25 agricultores con superficies entre 5 y 2 hectáreas, donde eran principalmente hortaliceras, ¿cierto? Y productos procesados los que salían de ahí de estos sistemas y que era mayoritariamente liderado por mujeres, ¿sí? Ahí relevamos entonces la importancia del poder femenino de las mujeres en el campo y en estos en estos sistemas agrícolas de subsistencia, digo, ¿cierto? Ocupando entonces ya con más experiencia en el cuerpo
y mejorando las prácticas o las herramientas que habíamos venido desarrollando, aparecen las problemáticas grupales, ¿cierto? A través de estas discusiones ampliadas con las agricultoras de ese sector. Ocupábamos entonces también los mapeos, las votaciones a viva voz o a través de stickers, ¿cierto? Ahí fíjense abajo cómo las personas después de discutir en grupos, cada una de las, poner en valor, contar al grupo general todas sus problemáticas. Poníamos estos 4 papelógrafos, cada grupo hacía un papelógrafo, teníamos 4 grupos y cada grupo después iba a exponer su problematización. Después de la problematización, nosotros hacíamos un esfuerzo, un ejercicio de democratización del voto, es decir, todos votaban X cantidad de votos y todos tenían que votar a viva voz por lo que ellos entendieran como lo más problemático. Y se generaban estas gráficas con pegatinas, si se fijan ahí, todas llenas de pegatinas, y eso nos daba entonces una priorización. También generábamos esta gráfica, que son herramientas metodológicas participativas que nos permiten poner en un contexto, en una plana, distintas problemáticas, ¿cierto? Y conectarlas a través de estas relaciones de causa y efecto y a través y ponerla en dos ejes, ¿cierto? Un eje desde un punto de vista de país, de territorial, ¿sí? Ecosistema, paisaje y región, avanzando un poco en el eje y también un eje temporal, ¿cierto? Acá en el eje X como corto plazo, mediano plazo y largo plazo, es decir, íbamos ubicando las problemáticas en función de qué posibilidad tenemos nosotros de, de influenciar en estas también. Por ejemplo, las problemáticas que ellos evidenciaban como acceso a semilla, ¿sí? Que era una problemática que nosotros podemos resolver, seguro, o las estrategias que, todas las ideas que podíamos idear, las poníamos acá en el mediano plazo, ¿cierto? Y que tenían un componente ahí un poquito más del agroecosistema, porque también están influenciados por el paisaje, por el entorno. El diseño predial, que era algo que podíamos manejar en el corto plazo, pero que también está influenciado o se ubicaba en una escala entre el agroecosistema y el paisaje. El paradigma, un paradigma de insostenibilidad, que era como un paraguas que englobaba todas las problemáticas y que las agricultoras visualizaban ahí, que era básicamente este paradigma neoliberal que existía en general en la agricultura y que básicamente era un poco, se relacionaba con todas las otras problemáticas y que por supuesto no íbamos a solucionar en el corto plazo, ni mucho menos tenía un alcance de agroecosistema. Estamos hablando de algo mucho más macro, ¿cierto? Y también en el tiempo. Entonces, trabajamos lo que eran las barreras llaves según la votación, ¿cierto? Y según estas relaciones causa-efecto, eran los que nosotros marcábamos en rojo. Fíjense ahí, diseño predial, lo más votado, eh, 25 votos, acceso a la semilla, y todo esto marcábamos en rojo y tenían el nombre de barreras llaves porque, de alguna forma, si nosotros solucionábamos el problema del diseño predial, por ejemplo, nos permitía abrir, ¿cierto? Barreras llaves, abrir y resolver otras problemáticas, por ejemplo, como el problema de el acceso a la semilla, por ejemplo, si es que nosotros manteníamos, reestructurábamos nuestras zonas de producción y dejábamos una zona solamente para semillas, posiblemente podríamos mantener o resguardar material genético. Podríamos mejorar también, si se fijan aquí, estas relaciones están listas, salen de aquí el diseño predial y van a la falta de tecnología apropiada, van a la autonomía, al manejo de las plagas y enfermedades, ¿cierto? Porque en la medida que mejoramos y reestructuramos y basamos nuestro sistema en funciones ecológicas, estas funciones podrían mejorar o mantenerse, ¿cierto? Y generábamos entonces, después de estas metodologías para poder entender las problemáticas, eh, las mismas formas de medición, indicadores para generar estas, estos indicadores y después unas gráficas que pudiéramos mostrar para avanzar en esta transición agroecológica, ¿cierto? Eh, Generamos un diagnóstico, una primera, entonces poníamos el número de especies y ya con otro tipo de gráficas, ¿cierto? El número de especies cultivadas en esta visualización unitaria de cada indicador, poníamos para entender un poco cómo se distribuía la información, ¿cierto? Vemos que el número de especies cultivadas por predio, hay aquí entre 10 y 20 un grupo, ¿cierto? Que serían como
4 más 3 más 2 serían una especie de 8, un 40% está entre 10 y 20 y otro grupo está entre 25 y 40, es decir, un grupo maneja entre 10 y 20 especies y otro grupo maneja a nivel predial entre 30 y 40 especies. Fíjense lo que significa manejar la diversidad de 30 especies hortícolas. Hablamos de diversidad de lechuga, distintas variedades de acelga, distintas variedades de frutilla, distintas variedades de espinaca y así. Estrategias para la conservación de suelo, fíjense, la mayor cantidad de campos maneja entre 1 y 3, hablamos de 10, casi la mitad del campo maneja entre 1 y 3, y luego solo 5 manejan más de 3 estrategias, hablamos de incorporación de compost, uso de mulch, incorporación de guanos animales, incorporación de cultivos bio, hablamos de cultivos verdes a base de habas o algunas leguminosas que podían ser incorporadas. Ya más de 3 era buenísimo, ¿cierto? Y entonces, en función de este diagnóstico, de lo que nosotros sabimos, pudimos conocer, es decir, ellos cultivan esto, ocupan estas estrategias para las plagas, para las enfermedades, para el uso del suelo, generamos un diagnóstico y en base a ese diagnóstico generamos seguimientos, días de campo, mesas de trabajo y talleres como programa que era distinto a la versión anterior donde traíamos una metodología, digamos, y un programa ya definido al inicio del proyecto. Esto lo fuimos un poco moldeando también a las problemáticas que pudimos extraer al inicio. Y entonces después de esta metodología, de esta planificación grupal comunitaria que hicimos en base a las problemáticas, ¿cierto? Ahí hablamos de los niveles de participación también de las personas en el programa. Ya hicimos esto, ¿no? La teoría llevada a la práctica. Entonces fuimos mostrando los bancales altos, la diversidad de cultivos, los encalados, que son estrategias en el sur que juegan un rol importante en la fertilidad de suelo. Sabemos los niveles de pH que hay en esas zonas, entonces el encalado pasa a ser una cuestión casi crítica. Y ahí vamos, hablamos del trabajo comunitario y lo ejercimos del trabajo comunitario. Esos son agricultores, ese es Mauricio González que está ahí explicando el método del cuadrado para policultivos, ¿cierto? Y ahí vemos a cómo íbamos incorporando el malche, ya íbamos practicando, conversando en la práctica. También hicimos talleres, ¿cierto? Algunos para visualizar algunos componentes, otros con dinámicas un poco más de certificación, invitábamos personas ahí, otros como biopreparados que lo hicimos en el campo, ¿cierto? Super magros que confeccionamos caldo bordelés, herramientas o técnicas adecuadas de riego de bajo costo. Visitamos experiencias exitosas, como la conocida quizás en algún momento vamos a tener posibilidad, no sé, Ricardo hoy sabe, de conocer el CET y otras, el Centro de Educación y Tecnología que se ubica en John Bell, rotaciones de cultivo bajo cubierta, rotaciones de cultivo asociados a pequeñas ahí, fíjense, a terrazas, cuando hay pendiente, ¿cierto? Y ahí está el grupo visitando estas experiencias y otras experiencias también más por la región de los lagos, terrazas en grandes extensiones de cereales mezclados con hortalizas a la derecha, en el campo de Matías, en el campo de Valesca, que tiene 25, donde hace cereales, hablamos de trigos, trigo centeno, y mezclado con hortalizas, también legumbres, y Valesca, Bárbara, perdón, que en 0,3 hectáreas hace solo plantas medicinales y entrega a Jumbo, entonces diversidad de escalas y también de canales de comercialización. Para luego generar estas gráficas, que son gráficas de frecuencias, ¿cierto? Para mostrar un poco el cambio que hubo entre el 2017 y el 18, básicamente para entender efectivamente, hubo un cambio en las curvas o en las curvas acumulativas de frecuencia, lo que significa matemáticamente un cambio, no estadísticamente, ¿cierto? Pero sí matemáticamente un cambio en estas distribuciones, ¿cierto? De amarillo, de verde a rojo es el cambio. Por ejemplo, en diversidad de cultivos vemos que se traslapó un poco, por ejemplo, o que se concentró, a diferencia del 2017, donde habían personas que manejaban más cultivos. En el 2018 se habían concentrado, se habían atomizado. Por ejemplo, las estrategias de conservación de suelo tuvieron un traslape positivo
en verde, por ejemplo, cuando hablábamos de que la gran mayoría o el 35% ocupaba entre una y dos, ahora hablamos de que el 30 y casi la mayoría está entre 2 y 4, es decir, hubo un traslape hacia la derecha en las curvas, positivo respecto al número. Y lo mismo ocurrió quizá un poquito respecto a las estrategias para el control de plagas, también para la proporción de semillas intercambiadas, ¿cierto? Ahí íbamos viendo indicador a indicador, pero también nunca dejábamos de visualizar esto que es lo multidimensional, que es el desafío también de la extensión de la producción agroecológica, ¿cierto? Temporada 2017, temporada 2018, para todos los indicadores, el contraste, ¿cierto? Como en algunas habíamos mejorado, logramos mejorar básicamente porque quizás fue lo que más trabajamos, la estrategia en conservación de suelo, la estrategia en manejo de plantas arbences, ¿cierto? Que fue quizás lo más trabajado, también la organización comunitaria, ¿cierto? Y dejándonos muchísimos aprendizajes también, ¿cierto? La evaluación de los indicadores, las percepciones, cómo incluimos la participación de manera horizontal, la participación de los agricultores, la poca posibilidad que tenemos también de seguir monitoreando esta experiencia. Nosotros, luego al término de los 18. Perdimos a Ángel de nuevo. Oh, pues te iba a terminar. Ahí está volviendo al parecer. Ahí volvió Ángel. Buenísimo. Y ya estamos por terminar. Dejemos que Ángel concluya. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Perfecto. Sí. Bueno, las brechas tecnológicas, ¿no? Entonces, me quedé ahí, ¿no? En los desafíos y aprendizajes, Ricardo. ¿Hasta ahí me escucharon? Sí, sí, hasta ahí. Perfecto. Entonces, nunca dejando la complejidad de lo que se está intentando hacer, nos dejaron tremendos desafíos. Yo no quisiera repetir, pero básicamente un poco cómo incluimos la percepción de manera horizontal y la participación activa de las personas en estas investigaciones, cómo cortamos este asistencialismo, esta proyectitis, ¿cierto? Porque de alguna forma también influyó la caducación de los recursos o el cese de los recursos en las constantes monitoreos que pudiésemos hacer después, ¿cierto? Y por supuesto que esta metodología y todas estas estrategias están en constante enriquecimiento, transformación, ¿cierto? Así que es parte también de nosotros enriquecerla a través de la experiencia. A pesar de todo esto, la estrategia o la herramienta, el programa como tal tuvo una tremenda, o bueno, eso logramos intentar a través de encuestas anónimas que hicimos, logramos rescatar estos mensajes, ¿no? De que realmente la estrategia o esta experiencia había sido súper influyente para las personas porque de alguna forma también ellos sentían que estaban siendo escuchados, ¿cierto? Salían de esto, no quiero mencionar alguna institución del Estado, pero salían de este asistencialismo clásico, ¿no? De cualquier proyecto donde iban, escuchaban y se iban, replicaban en algunas instancias cuando el conocimiento era interesante, y si no, se moría ahí. Básicamente lo que permitió esto es que
se generaron más redes de trabajo, redes de colaboración, investigación y producción, así que eso también fue muy agradecido por las personas que participaron. Las conclusiones de ese entonces, yo no quisiera caer ahí, más bien un poco hacer un resumen de lo que fue la identificación en el caso de estudio, la obtención de los indicadores, las gráficas de Amoeba, que fueron cuestiones que, o de Amoeba, ¿cierto? Que visualizamos las caracterizaciones de los lugares, cómo segmentamos a través de esto, o cómo segregamos, más bien dicho, y individualizamos o comunitarizamos las problemáticas, cómo obtenemos de manera transversal y cómo le podemos levantar problemáticas desde abajo hacia arriba. También creería que son cuestiones que logramos visualizar en estos dos ejemplos, en estos contrastes de ejemplos que yo quisiera mostrar. No tengo más para decir. Muchas gracias, la verdad. ¿Sí? Intenté acotarme al tiempo. Preguntas, si quieren, comentarios. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Ángel, por hacerte parte tan integral del curso. Eh, de verdad que ha sido de las versiones que yo he participado de este curso la más completa. Así que te agradezco mucho tu contribución, además de la contribución que hiciste indirectamente a través de los invitados que trajiste. Yo te agradezco mucho. Y no sé si por el tiempo alcanzará para algún comentario o algo, pero si alguien tiene algo que decir, este es el momento. Profe, yo tengo una pregunta para el trabajo de la próxima semana. Dígame. Hola. ¿Hay que inscribirse en algún lugar? ¿Hay que mandarle un correo? Ustedes ordénense ustedes nomás. Yo el próximo miércoles, cuando abra en la mañana el LMS, tienen que estar todos los trabajos arriba y en cada trabajo tienen que estar los nombres correspondientes y no va a haber más instancias, ¿cierto? Cualquier persona que no alcanzó a presentar o que tuvo algún problema va al remedial final, que es la prueba con la cual voy a recuperar todas las notas que se deben. Así que no nos vamos a complicar mucho, ¿ya? Ordénense ustedes entre cuatro, hagan el programa, hay que hacer el programa, ustedes tienen que presentar el proyecto de programa, nada más, ¿ya? Y, y eso, sigan las instrucciones que aparecen en el LMS, no se pide nada más ni nada menos que eso. Cualquier consulta la pueden hacer por correo, grupos de a 4 personas, y eso en general. A ver, yo voy a detener la grabación, que ya ahora sí.